En la vida pues empecé pues como un chaval charnego de barrio con las cosas no tan fáciles. ¿Dónde naciste? Yo soy de Moncada y sigo en Moncada, la verdad, es mi pueblo. El tema es que, desviándolo hacia lo que nos interesa, mi pasión por el tatu no vino determinada por ninguna influencia concreta. No tuve un amigo que me ayudara, no tuve un mentor, no tuve nada, eran otros tiempos. Andábamos muy lejos de que eso pudiera suceder, ni siquiera podía suceder. Entonces, mis primeras influencias para acercarme a este mundo vinieron de medios como el cine y cosas así, porque no existían medios sociales como ver un programa de televisión y que te salga un futbolista o una cantante con tatuajes o algo así. Eso quedaba muy lejos. Era mucho más limitado. Eso quedaba muy, muy lejos. Entonces, lo que yo sí que tenía en vista, lo que yo sí que podía acceder, era a una estética de películas como Easy Riders o películas de ese palo, películas antiguas, setenteras, en las que pudiera haber una escena biker, tatuados y cosas por el estilo. Y ni el malo era tan malo ni el bueno era tan bueno. Entonces, quizás esas fueron mis primeras influencias. O sea, fue como el primer contacto que tuviste con el tatu. Hacia el tatuaje. Yo ya estaba muy involucrado desde muy, muy pequeño en el ámbito de dibujar. ¿De qué edad más o menos? ¿A qué edad dijiste? Desde que tengo conocimiento. Desde que tienes conocimiento. Yo tengo dibujos míos guardados todavía, hechos con 6, con 5 años, que yo ahora comparo con otros niños o con mi hijo o algo así, y ahora puedo apreciar el nivel que tienen esos dibujos. Qué bueno. En su día pues eran mis dibujos y ya está, pero ahora me doy cuenta de que tenía como un potencial ahí, tenía como una capacidad y tenía... Algo innato. No solo innato, también el hecho de ser un patata jugando a fútbol o haciendo cualquier deporte o cualquier cosa de ese tipo hacía que me encerrara más en lo que yo consideraba que podía hacer bien. Claro. Y era como un círculo de esquivar ciertos ámbitos y a la vez formarme en ciertos ámbitos y a la vez crecer en ciertos ámbitos, pero yo no sabía la magnitud del tema todavía. Claro. Nunca pensé en esa edad, con 6, 7, 8, 9, 10 años, que yo pudiera vivir de algo relacionado con mi capacidad de dibujar. Pero sí que era mi vía de escape ante ciertas cosas que me encontré de adolescente y ciertas situaciones que a mí me venía grande todo, porque era una época de música máquina que yo odiaba, de música electrónica que yo odiaba. Era una época en la que teníamos cierta edad y queríamos acercarnos al sexo opuesto, y a mí eso me costaba mucho porque había que involucrarse en ciertos ámbitos que yo odiaba. ¿Entiendes? No era nada con las mujeres, sino como que era una cosa muy desagradable para mí tener que meterte en una discoteca y escuchar música máquina si querías relacionarte, y era todo. Entonces yo me hizo como encerrarme cada vez más en mis dibujos y eso empezó a ser mi plato fuerte, y yo con eso conseguía mis primeras como cierto aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, mi aprendizaje, quiero decir, mis primeros éxitos de quedar bien ante de tener aceptación social, y todo eso me hizo encerrarme cada vez más. Vale. No, hablamos del año 90. Vale, eso iba a preguntarte sobre ello. Hablamos del año 90, hablamos de que no existía una escena de tatuaje. Ya. Pero yo sentía cada vez mi capacidad de dibujar más fuerte y cada vez evitaba más otros ámbitos y me encerraba más en dibujar, porque veía que era lo que yo podía hacer bien. Claro. Entonces, a raíz de todo eso, mi pasión por el rock, por las motos, por todo eso, hizo que pusiera mi punto de atención en el tatuaje. Entonces, empecé a educar mi dibujo en una dirección a tatuaje con una información que no tiene nada que ver con la que podemos acceder ahora. Claro. Una información muy limitada, mucho menor, pero quizás más valiosa que la que hay ahora. Sí. Porque ahora
entre todo lo que hay, hace falta un filtro muy grande para quedarte con cosas que realmente tengan un alma. Sí, te aporten algo más. ¿Me entiendes? Existe muchísimo material con la aceptación social, pero ahí llegamos al efecto Macarena. ¿Me entiendes? Es la puta Macarena. Es como... la Macarena es la canción que ha tenido más éxito en la historia del hombre. Sí. Desde que existe el humano, es la canción con más éxito y más repercusión, y es una puta mierda que no hay por dónde cogerla. Exacto. Entonces, el éxito que exista no va acompañado de la calidad. Para nada. Hay cosas que te pueden tener un éxito vulgar y un éxito fácil y llano. Entonces, en esa época había menos información, pero no existía eso. Ahora hay mucha información, pero hay mucha Macarena por en medio. Sí, muchísimo. Entonces yo, por suerte, crecí con buenos paradigmas y buenos objetivos y buenos... crecí, cuando digo crecí, me refiero a crecí profesionalmente, artísticamente, con buenos objetivos y buenos paradigmas artísticos. Porque empezaste puramente autodidacta, por lo que estás diciendo. Yo hice mis primeras agujas de tatuar con Loctite. Las soldé con Loctite y usé el motor de un reloj usando los agujeros de diferentes tamaños para unir las agujas. Y hice mis primeras agujas con Loctite. No había cero información. De hecho, durante los 2 primeros años que yo tatué, simplemente el pasar de una aguja de líneas a una Magnum era algo que a mí me inculcaron mucho respeto donde yo empecé y era algo que me daba como miedo y todo. Empezamos, quiero decir, a nivel local de ciudad o incluso posiblemente nacional, estábamos poniendo los escalones, no digo yo solo, había otra gente que estaba haciendo un trabajo muy duro, igual que yo, pero todavía no nos habíamos encontrado o empezábamos a encontrarnos. Sin redes sociales ni nada. No existían redes sociales. No tardé mucho todavía en conocer, en entender qué era Internet. Claro. Hablamos de anterior a Internet. Entonces, hubo un grupo de personas, como el chico que había aquí antes, Eneco, Tomás García y otros tantos, que pusimos los escalones para los que vinieron luego. Porque Eneco me ha comentado tu compañero que también es más o menos de tu edad. Empezó más o menos... Eneco empezó poco antes que yo. Poco antes que tú. Poco antes que yo. Quiero decir, él, los obstáculos que se encontró igual fueron un poco más difíciles por esos 2-3 años que encontró antes que yo, pero podríamos compartir toda esta zona, toda esta época de crecimiento, la podríamos compartir él y yo. Vale.